Bienvenidos, amados hermanos, a el segundo capítulo de este maravilloso audiolibro de Wichmann Nee, El carácter del obrero de Dios. Es realmente maravilloso ver la profundidad del enfoque que da Wichmann Nee a el carácter del obrero. Ha sido realmente una revelación extraordinaria la que se encuentra en este maravilloso audiolibro. Y esperamos, hermanos, como servidores de Dios, o como aspirantes a servir en la obra de Dios, que sea de completa utilidad para todos y cada uno de ustedes. Esperamos que lo puedan estudiar todo y puedan sacar el máximo provecho de esta maravillosa experiencia. El capítulo 2 de este maravilloso audiolibro se titula El obrero de Dios debe amar a toda la humanidad, valorizar a todos por igual. Los que trabajan en la obra del Señor no solo deben amar a los hermanos, sino a toda la humanidad. El que escarnece al pobre, dijo Salomón, afrenta a su hacedor. Proverbios 17:5. Todos los hombres son creados por Dios. Por lo tanto, todos deben ser amados. Si un obrero no tiene suficiente amor por los hermanos, o si tiene ese amor por los hermanos, pero no por la humanidad en general, no está capacitado para servir a Dios, porque amar a los hombres o demostrar amor a los hombres es una cualidad esencial para el servicio a Dios. Todos aquellos que ven con ira y desprecio a las personas no son aptos en lo más mínimo para ser siervos del Señor. Debemos comprender que aunque todos los hombres han caído, aún así son objeto de la redención de nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma que fueron creados por Dios, aun a pesar de la dureza de su corazón, el Espíritu Santo les da la convicción de pecado. El Señor Jesús vino a esta tierra, vino a ser un hombre como el resto de la humanidad. Creció gradualmente desde su nacimiento hasta la madurez, porque Dios quiso poner en la tierra un hombre modelo, un hombre representante en quien reposaran todos los propósitos de Dios. Luego de la ascensión de Jesús surgió la iglesia, que no es nada más que la formación de un hombre nuevo. Todo el plan de la redención es exaltar y glorificar al hombre. Algún día, cuando lleguemos a una comprensión más profunda de la palabra de Dios, el término hombre nos será más aceptable que la expresión los hijos de Dios, porque comprenderemos que el plan prefijado y la elección de Dios es obtener un hombre glorioso. A medida que gradualmente percibamos el lugar del hombre en el plan de Dios como punto central de su propósito, y cuando realmente veamos a Dios humillándose para ser un hombre, el enorme valor del hombre nos impresionará. Cuando nuestro Señor Jesús estaba en la tierra, declaró que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. La palabra que dice el Señor aquí es tan clara. El Hijo del Hombre vino a servir a los hombres. El Hijo de Dios se convierte en el Hijo del Hombre en la tierra para poder servir a los hombres. Así se nos muestra la actitud del Señor Jesús para con la humanidad. Muchos que trabajan para Dios tienen una grave deficiencia, que es que carecen por completo de amor por la humanidad. Les falta el respeto adecuado por los hombres y también el conocimiento del valor del hombre a los ojos de Dios. Hoy nos sentimos dichosos porque aparentemente hemos aprendido a tener un poco de amor por los hermanos. Antes no amábamos a nadie. Ahora podemos mostrar nuestro amor hacia los hermanos al hacer algo por ellos. No es de extrañar que estemos tan felices, pero esto es mucho menos que suficiente. Necesitamos que Dios nos amplíe tanto que lleguemos a ver que todas las personas deben ser amadas y valoradas. El hecho de que tengas éxito o no en tu futuro trabajo para Dios depende principalmente de tu actitud con respecto al valor del hombre. La profundidad de tu obra será medida por tu interés y tus sentimientos hacia los hombres. Con esto no nos referimos
a tu interés por una o dos personas especiales o inteligentes. Simplemente hablamos de tu interés por el hombre per se. Es un tema muy importante. El sentido primordial de la expresión de Jesús, el Hijo del Hombre, vino, yace en el inmenso interés del Señor en el hombre, tanto como para convertirse él mismo en hombre. Ese es su interés en el hombre. Pero, ¿qué del tuyo? Muchas personas no despiertan tu interés, muchas personas no te despiertan ninguna simpatía, pero preguntémonos cuál es la actitud del Señor hacia ellas. Él afirma que el Hijo del Hombre vino. Esto significa que Él toma el lugar de un hijo de hombre entre los hombres. Está interesado en el hombre, se compadece de él, lo valora. Su interés en los hombres es tan grande que realmente se pone a nivel humano para servir a la humanidad. Qué extraño es que muchos hermanos y hermanas no tengan interés en el hombre. ¿No debería esto provocarnos una ira santa? Preguntémonos si realmente entendemos lo que significa en verdad esta expresión. El Hijo del Hombre vino. Cuando estamos en la presencia de Dios, deberíamos ver que estas palabras de nuestro Señor Jesús revelan su enorme interés en el hombre. ¿Cómo podemos pensar o decir que no tenemos interés en las personas con quienes estamos? Esta actitud es realmente absurda. Por lo tanto, en la vida del obrero de Dios existe otro elemento básico para la formación de su carácter, que es que se interesa por todas las personas. Sin embargo, esto no sugiere que pueda elegir por qué personas se interesará, que considerará solo a una o a varias personas que le parezcan interesantes y dignas de ser amadas. No, debe estar interesado en el hombre per se, porque observemos las características del Señor Jesús, que Él tenía un interés profundo en toda la humanidad. Había tal amor en Él hacia toda la humanidad que podía decir, el Hijo del Hombre vino. Supongamos que vamos a un lugar a trabajar para Dios. Si podemos decir que vamos a ese lugar no a ser servidos por la gente que está allí, sino para servirles, entonces nuestra actitud será la correcta, nuestra forma de actuar será la correcta y nuestra posición será la correcta. Seremos como Jesús, el Hijo del Hombre. Siempre deberíamos recordar que, como siervos de Dios, no debemos guardar nuestro amor en un rincón hasta que aparezcan algunos hermanos cristianos. Todos los que sostienen este error, es decir, los que sostienen que su amor está reservado solo para los hermanos, son incapaces de llevar a cabo la obra de Dios. Sepamos y declaremos inequívocamente que el amor de los hermanos viene después y es una propuesta totalmente diferente. Debes tener amor por la humanidad en general y compasión por ella, porque Juan 3:16 deja en claro que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa el mundo aquí? Se refiere a las personas del mundo, incluyendo a los que no son salvos y a los ignorantes. Dios ama a todas las personas del mundo, ama a cada una de las personas de esta tierra. Si no te interesa una persona que Dios ama, y más aún, si lo amas solamente después de que se convierta en un hermano cristiano, tu actitud es completamente distinta de la del Señor y, por lo tanto, no puedes servir a Dios. Tu corazón debe ensancharse a tal punto que sientas que todas las personas deben ser amadas. Mientras este o aquel sea una persona, lo amarás. Solo entonces estarás capacitado para servir a Dios, servir al prójimo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así se completa la frase del Señor Jesús. En otras palabras, la actitud del Señor aquí es siempre la de no buscar absolutamente nada de parte del hombre. Debemos interesarnos por todos los hombres y amarlos, pero al mismo tiempo no debemos tener ningún pensamiento de aprovecharnos de ellos o buscar su servicio. No debemos hacer nada que los avergüence o defraude, como tampoco buscar que nos sirvan.
Quizás luego de muchos años de educación has llegado a la etapa en que puedas usar la expresión mi prójimo. Esta no es meramente una expresión vocal, significa algo así como un sentimiento. Por ejemplo, puedes tener muchos que sean tus compañeros en la fe. Sabes que ellos son tus hermanos y hermanas en Cristo y tienes un sentido de hermandad hacia ellos. Pero vayamos un paso más adelante. Dado que vives entre tantas personas, ¿te sientes alguna vez prójimo? ¿Cómo puedes servir al Señor si no tienes ese sentir? Todos los que sirven al Señor son almas grandes, es decir, que sus almas son tan espaciosas que pueden abrazar a todos los hombres en su corazón. En esto mismo, sin embargo, hay un gran problema. Muchos obreros de Dios no tienen este amor básico por la gente. Si el amor por los hermanos es tan débil entre nosotros, ¿cómo podemos hablar del amor por los hombres? Posiblemente elijamos una persona entre 100 o acaso una entre 10,000 para amarla. Esto prueba que no hay amor por la humanidad en nuestros corazones. Deberíamos recordar que todos los seres humanos, incluyéndonos a nosotros, son creados por Dios para ser prójimos. Por consiguiente, nuestros corazones deberían ensancharse para amar a todas las personas a quienes Dios ha creado para que sean nuestros prójimos. Y esto significa que no debemos defraudarlos, ni aprovecharnos de ellos, ni siquiera buscar que nos sirvan, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Como cristianos que vivimos en la tierra, debemos considerar vergonzoso defraudar al prójimo. No solo está mal defraudar a un hermano, también está mal defraudar a un hombre y punto. Observa la actitud de nuestro Señor Jesús hacia la humanidad. En el aspecto negativo, no busca ser servido, ni siquiera se le ocurre la más remota idea de obtener algo del hombre. Nosotros también debemos tener esa misma actitud continuamente, no hacer nada egoístamente para que las personas nos sirvan o que nos apoyen a sus expensas. Por orden del Señor, los hijos de Dios no debemos aprovecharnos de otras personas. Por ser prójimos, no debemos buscar obtener ganancia de ellos. Debemos reconocer ante el Señor que todos los hombres en todo lugar deben ser amados. Y por tanto, si acaso no tienes interés alguno en la humanidad, entonces lo que puedes hacer para el Señor será muy limitado, porque Él espera que sus siervos puedan ensancharse para interesarse por la humanidad y así recibirán la gracia para servir a Dios. Amor para servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Jesús vino por todos los hombres, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esto indica que el propósito de su venida es servir al mundo. El mundo tenía una especial necesidad que requería que Él diera su vida como rescate. En respuesta a esa necesidad, el Señor Jesucristo dio su vida. Al ser el rescate de muchos, Jesús lleva a cabo la mayor y más elevada obra de servicio. Si citamos exactamente sus palabras, debemos observar que el Señor Jesús no dijo: el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos, sino que dijo: el Hijo del Hombre vino para servir. Su intención es servir a la humanidad, porque Él se interesa por todos, los ve como personas a quienes amar y también servir. Los sirve para llenar la necesidad fundamental del hombre, la necesidad de un Salvador. Por eso da su vida como rescate por muchos. No podemos realizar la obra del Señor si solamente predicamos el Evangelio de su redención, pero nos falta el amor
para servir al mundo. Es el hombre el que debe ser amado. Por lo tanto, el Señor viene a servir como el Hijo del Hombre, no como el Hijo de Dios. Primero sirve, primero ama, después da su vida por muchos. Primero amor, después sacrificio. Cuando te muevas entre la gente, no podrás predicar el sacrificio del Señor si no tienes amor. No creas que debes predicarle a una persona hasta que se convierta en una hermana antes de amarla. No, no es así. A menos que puedas apreciar el hecho de que todos los seres humanos son creados por Dios, no estarás en el espíritu correcto para predicarles el amor sacrificial. Primero debemos amar a los hombres antes de guiarlos a recibir al Señor. Jamás deberíamos esperar a que hayan recibido a Cristo y sean hermanos y hermanas para empezar a amarlos. Es realmente lamentable que hoy muchos tengan este defecto, este problema. Generalmente se guardan su amor hasta que las personas se convierten en hermanos o hermanas en Cristo. Pero nuestro Señor no fue así cuando estuvo en la tierra. Primero amó sirviendo a las personas y luego entregó su vida por ellas. Todos los que predican las buenas nuevas de redención deben de igual manera amar primero a los hombres y luego proclamarles el Evangelio. Nuestro Señor primero sirvió y dispensó gracia a los hombres antes de morir por ellos. Interesémonos nosotros también por todas las personas y reconozcamos su enorme valor. Mostrémosles gracia nosotros también, antes siquiera de presentarles la obra redentora del Señor por ellos. Si Dios abre nuestro corazón para que veamos que somos prójimos, nuestra actitud hacia toda la humanidad cambiará completamente. Sentiremos el profundo valor y la capacidad de ser amados que tienen todas las personas. Déjame afirmar sin lugar a dudas que es absolutamente esencial que veas cuán amado es el hombre a los ojos de Dios, ya que ha sido creado por Él a su imagen. Para el corazón de Dios, todos los seres humanos, aún en la actualidad, siguen siendo como aquellos que Él creó originalmente a su imagen. Por lo tanto, debes amar a todas las personas antes de mezclarte con ellas y servirles con el Evangelio. Reconozcamos el valor y la capacidad de ser amados que todos los seres humanos tienen ante Dios. Muchos hermanos y hermanas que están ocupados en la obra del Señor tienen una actitud equivocada hacia la humanidad. Consideran a las personas con las que están en contacto como una molestia, una carga, una atadura. Este es un terrible error. Aprendamos a reconocer delante del Señor que el hombre es creado por Dios. Aunque es verdad que puede haber caído, de todas formas, aún tiene rasgos de la imagen de Dios y sigue teniendo la esperanza de un futuro glorioso por medio del Evangelio de Jesucristo. Al reconocer esto, sentiremos que debemos amar a ese hombre. Ya no trataremos a las personas como molestias o ataduras. Si nuestro Señor fue a la cruz por ellas, ¿podemos nosotros amarlas menos? Quien ha sido realmente tocado por el Señor y comprende realmente por qué Él vino a este mundo, puede percibir fácilmente que los seres humanos deben ser amados. A tal persona le es imposible no amar a la humanidad. El hombre debe ser amado. Todos sus pecados pueden ser perdonados. Todas sus debilidades pueden ser pasadas por alto y todas sus carnalidades pueden ser previstas. Dado que nosotros también somos pecadores, podemos comprender la trágica historia del hombre. Por otra parte, también conocemos el valor del hombre. No pensemos que el Señor Jesús vino a morir por la gran cantidad de personas que hay en el mundo, porque Él mismo ha explicado que el pastor sale a buscar a una oveja perdida. Ver Lucas 15, 3, 7. No vino a buscar porque se habían perdido 99 ovejas. Para el buen pastor, una oveja es razón suficiente
para salir a buscarla. En otras palabras, aunque pereciera una sola persona en todo el mundo, Él estaría dispuesto a bajar del cielo a la tierra. Ahora bien, como hecho histórico, en realidad Él ha salvado una multitud incontable de personas, pero en lo que respecta al amor de su corazón, parece venir solamente por esa única persona, por esa única oveja perdida. El Espíritu Santo es como esa mujer de la que se habla en Lucas 15, que barre la casa y busca diligentemente ese trozo de plata hasta que lo encuentra. No espera, como la mujer, hasta que se pierdan las 10 dracmas para empezar a buscar la que se perdió. Comienza a buscar esa única alma. En la parábola del hijo pródigo, también en Lucas capítulo 15, el padre, que representa a Dios el Padre, recibe al único hijo pródigo que vuelve, pero no espera hasta que todos sus hijos se vuelven pródigos para recibirlos. No, Él le da la bienvenida a su hijo pródigo, aunque sea el único. Así sucede también con el Padre Celestial. Por eso el Señor Jesús nos muestra en sus parábolas de Lucas 15 que, si es necesario, Él hará la obra de redención, aunque sea para responder a la necesidad de una sola persona. No esperará hasta que muchas personas tengan la necesidad. Todo esto nos indica el profundo interés que el Señor tiene por la raza humana. Por lo tanto, para servir bien al Señor, debes aprender a interesarte por las personas. Sin ese interés, poco es lo que puedes hacer. Porque aunque sirvas, mientras tu corazón sea demasiado pequeño como para contener tanta gente, lo que hagas será muy limitado. No podrás comprender el significado de la redención y el valor del hombre en la economía de Dios hasta que tu interés por la humanidad crezca y tu corazón se ensanche. Si esto no sucede, es absolutamente impensable que personas con una mentalidad tan estrecha puedan considerar una obra tan grande. ¿Cómo podremos salvar almas si no las amamos? Es imposible salvar almas si no las amamos primero. Solo cuando este problema básico esté resuelto, podrán resolverse muchos otros problemas de los seres humanos. La falta de conocimiento humano no debe ser obstáculo para tu amor. La dureza de corazón no debe bloquear tu amor. Si tienes amor en un corazón que se ha ensanchado, no despreciarás a nadie y como consecuencia Dios te llevará junto a tu prójimo. Cuando algunos hermanos y hermanas de las ciudades van a servir a zonas rurales, inconscientemente llevan un complejo de superioridad con relación a los campesinos. Esta actitud es despreciable. Nuestro Señor no dijo: el Hijo de Dios vino, lee nuevamente Marcos 10:45, sino el Hijo del Hombre vino. Para predicar el Evangelio debemos ser hijos del hombre. Lamentablemente, muchas veces sucede que cuando un obrero va a cierto lugar, lo hace con cierta condescendencia. Humillarse a sí mismo es un deber, pero abrigar en el corazón la noción de que venir a estar en medio de la gente es un acto de humildad es totalmente inaceptable. Si sientes condescendencia cuando estás entre personas de menor inteligencia o de un nivel social o económico más bajo, tu humildad no será natural, sino artificial. Desde el punto de vista humano, cuando nuestro Señor estaba en la tierra, era considerado como uno de los hijos de María. Sus hermanos eran Jacobo, José, Simón y Judas. Ellos y sus hermanas vivían entre la gente. Él era conocido solamente como el Hijo del Hombre. Tú también debes ser conocido simplemente como un ser humano. Cuando andes en medio de la gente, no muestres un aire de superioridad. Si lo haces, tu actitud será totalmente incorrecta. Un cristiano jamás debe hacer eso. Debe ser como uno más, sin siquiera crearles la sensación de que estás condescendiendo a estar con ellos. De otra manera, no podrás servirles. Solo podemos servir de hombre
a hombres. Jamás debemos darles a las personas razones para pensar que condescendemos a estar con ellas, como si fuésemos una clase de criatura completamente diferente, superior. Si creamos esa imagen acerca de nosotros en ellos, no somos aptos para ser siervos de Dios. Para servir al Señor debemos humillarnos verdaderamente hasta el lugar más bajo. Al hablar con personas que sean menos inteligentes o que estén más abajo en la escala económica o social, no seremos sus prójimos si nos ubicamos en un nivel diferente y les damos la impresión de ser diferentes. A menos que nos humillemos hasta el punto más bajo, no podremos servir a Dios. Debemos ser tan humildes que jamás tengamos conciencia de superioridad. Ninguna hermana o hermano puede despreciar a una persona que esté en desventaja por su educación, nivel económico o clase social. En la creación, la redención y el plan de Dios, esta persona tiene el mismo destino que todos los demás. Solo en una cosa podemos ser diferentes, y esto es que, a diferencia del no creyente, nosotros conocemos al Señor, o que podamos darnos cuenta de que muchas de nuestras actitudes quizás estén equivocadas. Todo nuestro ser, ya sea en nuestras actitudes, sentimientos o pensamientos, debe ser transformado. Debemos llegar a comprender que todas las personas son iguales ante Dios, porque si nuestro Señor pudo venir humildemente a esta tierra por todos ellos, ¿acaso no podemos nosotros humillarnos por ellos? Nunca hagas distinción por la inteligencia o ningún otro factor humano. Quizá algunos pregunten, ¿realmente no debemos despreciar a una persona que sea menos afortunada que nosotros? Pero supongamos que encontramos a alguien que es mentiroso, pecador o corrupto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia él? La respuesta es bastante simple. Debes recordar tu propia vida antes de la salvación. ¿Eras mejor que ese hombre? Si la gracia del Señor te fuera quitada, ¿serías más fuerte o más puro que Él? ¿Quién te hace más santo? Si te vieras a ti mismo fuera de la gracia, no encontrarás ninguna diferencia entre tú y esa alma. Además de lo que la gracia ha hecho para volverte diferente, no hay nada que los distinga. Solo puedes inclinar la cabeza y decir, soy tan pecador como Él. La gracia debe hacer que muerdas el polvo y ores. Señor, eres tú quien me salvó. La gracia nunca te convencerá de que te eleves a ti mismo. Por el contrario, la gracia te permitirá comprender que eres igual a esos mentirosos, pecadores y corruptos. Lo que realmente marca la diferencia es la gracia de Dios, no tú mismo. ¿De qué puedes gloriarte si todo lo que tienes lo has recibido de Dios? Y si el hecho de que seas diferente se debe a la gracia, entonces de ninguna manera puedes exaltarte a ti mismo en esa gracia. Alabemos y agradezcamos más por la gracia a Dios. No nos exaltemos a nosotros mismos. En presencia del Señor debemos tomar conciencia de que somos iguales a ellos y por lo tanto debemos amarlos. Quizás sus pecados sean odiosos, pero de todas maneras la persona merece amor, y así cultivaremos un corazón lo suficientemente grande como para llevarlos al Señor. Interesarse por las personas. Recordemos una vez más que todos los que van a ser usados por Dios deben tener ciertas cualidades que Él pueda utilizar. Todos los que pueden ser usados por el Señor se interesan en profundidad por las personas. Si un obrero tiene un corazón amplio y cálido y muestra mayor interés por las personas, su ministerio crecerá enormemente. ¿Cómo podremos ir a predicar el Evangelio si somos tan fríos con respecto a la humanidad y no nos interesamos por ella? Podemos ir y entrar en contacto con ellos para salvarlos y ganarlos, pero ¿qué podemos hacer si no tenemos interés por ellos? ¿Por qué ir siquiera si los consideramos una molestia o una ofensa? Ningún médico tiene miedo de ver a sus pacientes y ningún maestro
teme encontrarse con sus alumnos. No es extraño entonces que los que predicamos el Evangelio temamos a los hombres. Por lo tanto, todos los que desean hacer la obra del Señor deben interesarse por todas las personas. Comprendamos que tú o yo no estamos obligados a ir. Lo que nos motiva a entrar en contacto con la gente es nuestro interés por ellos. No debemos ir porque estemos persuadidos de que debemos comunicarnos con las personas, sino porque en lo profundo de nuestro corazón conocemos el valor y la capacidad de ser amadas que ellas tienen. Debemos darnos cuenta de que todas estas vastas multitudes de personas que nos rodean fueron creadas por Dios. Él las ama y las desea. Él las entregó a su único Hijo con la esperanza de que creyeran en Él y así recibieran vida. Somos diferentes de ellos solo en una cosa: nosotros creímos, pero debemos guiarlos a ellos a que también crean, y esto debemos hacerlo mostrando el mayor interés y el mayor amor por ellos. Luego tendremos la tarea interminable de servirles. Por la misericordia de Dios nos convertiremos en obreros útiles en sus manos. Si alguien desea servir bien al Señor, este camino del que hemos hablado debe ser recto. No olvidemos que cada persona tiene su espíritu. En este sentido, todos somos iguales ante Dios. Por lo tanto, debemos amar cada alma que encontramos y debemos desear servir a cada una y todas ellas. Entonces, cuando caminemos por la calle y nos encontremos con alguna persona, veremos y sentiremos todo de una forma completamente diferente. A medida que una persona sea iluminada por Dios para comprender que él y su hermano cristiano son nacidos de nuevo del mismo Padre, sin duda sentirá algo especial por ese hermano. De la misma manera, nosotros los obreros debemos ser iluminados por Dios para comprender que tanto todas las personas como nosotros mismos hemos sido creados por el mismo Dios. Al ver así las cosas, mostraremos un interés poco común por cualquier persona que conozcamos, así como ya tenemos un sentimiento especial por nuestros hermanos y hermanas, porque somos conscientes de que son nuestros hermanos en Cristo. De igual modo, debemos ser iluminados por Dios para comprender que las incontables personas que nos rodean son nuestros prójimos. Cada una de ellas es valiosa, debe ser amada y es digna de nuestro servicio continuo. Así iluminados llegaremos al corazón de Dios, dado que su atención está siempre dirigida hacia el hombre, ya que toda la humanidad ha sido creada por Dios. Tenemos el privilegio de salvar a algunos de ellos y agregarlos a la iglesia de Dios. Aunque el propósito principal de Dios es completar y perfeccionar la iglesia, su ocupación actual es ganar personas. Nadie que trabaje para el Señor puede darse el lujo de despreciar una sola alma. El desprecio por un alma expresado en actitud o en hechos descalifica a una persona como siervo de Dios. Para servirle bien, una persona no solo no debe desdeñar ninguna alma, sino también debe aprender a ser sierva de todas. Aprendamos a ayudar a todas las personas de distintas maneras y aprendamos a servir de buena voluntad y sin quejarnos. Algunos tienen el hábito de mirar con desprecio a aquellos que supuestamente son inferiores y mirar con admiración a aquellos que aparentemente son superiores. Sería realmente vergonzoso que tal cosa ocurriera entre los siervos de Dios. No debemos exhibir ninguna actitud de desprecio hacia quienes consideramos inferiores. Debemos ir a Dios para obtener una revelación del lugar y la posición que ocupa toda la humanidad ante sus ojos. No podemos servir al Señor si no tenemos resuelta esta falla. Debemos comprender el valor del hombre, que será para nosotros una visión grandiosa y llena de gozo cuando percibamos
humanos. Como el Señor vino a morir por toda la humanidad, su amor hasta la muerte nos caracterizará. Podremos entrar en los sentimientos de nuestro Señor y comprobaremos la capacidad de ser amados que tienen todos los seres humanos. Solo así podremos mostrar un gran interés por la humanidad. De otra forma, no seremos aptos para trabajar para ese Dios que nos hizo a todos a su misma imagen.